Radio Anagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. Marcel Bars y María Sánchez nos recuerdan que la palabra cultura viene de la palabra cultivo, y es sobre esta idea que ambas escritoras ponen de manifiesto la intrínseca relación entre campo y ciudad, lo imperativo de tomar conciencia de las realidades que hay detrás de la industrialización y la importancia de escribir estas transformaciones. Un episodio lleno de anécdotas que reivindican las enseñanzas de la tierra para ver el mundo en que vivimos y hacer buena sombra para las generaciones que vendrán. Te dejamos con ellas. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, querida. Pues muy contenta de compartir esta conversación contigo. Sí, también yo. Venga, pues nada, nos metemos en faena, ¿no? Vamos a trabajar la palabra, ¿no? Exacto, ya que vamos ¿no? a hablar de la tierra. Labrar y sembrar si puede ser. Uno de los temas que te comentaba ya mientras hablábamos de cómo sería esta conversación es que para mí, porque hace tiempo que escribo de la tierra de cultivo, como tú. No es escribir solo sobre lo rural. Eso es lo que creo que es también muy interesante de constatarlo, ¿no? Es decir, ciertamente la literatura tiene esta capacidad de expander sus sentidos, sus significados, pero en el caso de cuando se escribe de eso, de la agricultura o de la ganadería, todas estas cuestiones, parece que esté, como quien dice, circunscrito a eso, ¿no? ¿Tú lo ves así también? A mí es que se me pasan varias cosas por la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de lo rural. Primero, el rural en singular. Nunca vamos a decir una literatura urbana. Nunca usamos ese adjetivo, ¿verdad? Sí que se dice así. Sí, pero con ese carácter tan marcado de esa misma, quizá, quiero decir, que aquí yo me siento un poco, como se dice, ¿no? Como un polluelo con el que acaba de romper el cascarón. ¿Cómo se enfatiza, ¿no? Que es del rural y se usa ese singular cuando rurales y campos hay tantos, ¿no? Obviamente yo siempre tiro para lo mío, que es pues la ganadería extensiva, agroecológica y de pastoreo, pero obviamente se dan muchísimas más cosas en el campo y no tiene por qué ser, ¿no? Y además, todo eso que sucede en el campo es que habla del mundo en el urbano también. Totalmente. Es decir, habla del mundo, ¿no? Si tú quieres, todos los temas son así, ¿no? Sí. Pero como este ha estado durante tanto tiempo relegado a un rincón, pues, entonces parece que solamente... Yo cuando publiqué La Tierra Retirada, parecía eso, ¿no? Que se hablaba de agricultura y nada más. ¿Y cómo fue esa acogida cuando tú publicas La Tierra Retirada, ¿no? Que hablas, pues, a mí me fascinó cuando te leí. Digo, wow, este libro sale en el 93, ya habla de la despoblación, de los cambios del uso del suelo, de la primera mujer que va a la universidad. De los emigrantes, de cómo se cambia. A ver, en fin, pues, bueno, siempre sí, fue bien recibido, pero también pero allá está, digamos, ¿no? Es decir, hay muchas más resonancias que yo veo en este tema, por decirlo así, por considerar escribir sobre la agricultura activa, la ganadería activa, porque han habido muchos libros sobre los pueblos abandonados. Sí. Y está muy bien que así sea, pero de todo esto no lo había y no lo sigue habiendo demasiado. Por eso creo que conectamos tú y yo. Sí, y además me ha gustado mucho eso que dices, ¿no? De que no es solo algo de lo rural, es que vivimos solo, o sea, en tiempos de emergencia climática, creo que hay que cambiar ese pensamiento de aislar lugares, estamos totalmente conectados y ciudad y pueblo, ¿no? Campo y ciudad nos necesitamos. Sí. Es que además
por mi experiencia, porque yo a mi pueblo voy a menudo, y sigo, y mi familia ha continuado siendo allí agricultores, es que a mí me parece un microcosmos en que me hace ver mejor la ciudad, ¿Verdad? porque al ser pequeñito lo ves más. Sí. Lo que pasa con la inmigración, lo que pasa con el ocio de los jóvenes, lo que pasa con las drogas, tanto las drogas para la tierra como las Efectivamente. drogas para las personas, así. ¿no? Es que creo que hace mucho daño esa imaginación del pueblo Mm, o de, bueno, ya sea, sí, ¿no? La imagen del paisaje, ¿no? Que a mí me gusta mucho ese momento en tu libro cuando tu padre te mm, dice, ¿no? Lo que es el paisaje para él y lo que es el sí, paisaje, bueno, pues para cómo vemos el paisaje, depende de desde dónde, ¿no? Y sí, desde qué lugares. exactamente. Pero quizá es que ha hecho mucho daño imaginar el rural, el pueblo, como algo aislado que está totalmente fuera Sí, del sistema sí, capitalista. Tú lo has dicho exactamente. muy bien, Sí, llega la industrialización, sí. llega todo. Por eso creo que uno de los trabajos, digamos, que tenemos los escritores siempre ha sido eso de ser precisos con el léxico, con Total, todas las palabras que van a describir o definir una situación. Pues creo que hay que hacerlo con el campo, pero el campo en un sentido más amplio, perdón. Hay que hacerlo, es decir, no hay una agricultura intensiva, hay una agricultura industrial. yo para empezar, mira, te diría, yo desde las asociaciones en las que trabajo, yo me niego a usar la palabra ganadería con intensivo. Para mí es Exacto, una industria. exactamente. Fábrica de industria, naves industriales. Sí. Es que para mí la agricultura y la ganadería tiene que tener un vínculo Mm, con la tierra, unos saberes, unos enlaces, ¿no? Unas mm, labores, un conocimiento, el formar parte del mm, territorio. El otro ya no formas parte mm. es algo Es algo que tiene que ver muy urbano. Es muy... muy urbano en el sentido de que solemos hablar y pensar en estos términos de industrialización como la industrialización urbana. Y de hecho los animales se crían así también, como en una cadena de Total, montaje, ¿no? Y en la agricultura lo mismo. La tierra no total. puede reposar. Entonces todo eso es un vínculo más para mí de que separar lo rural de lo urbano empieza a ser indecente, porque es la manera de no atender cuáles son las enseñanzas de la tierra. Total, total, total. Y además creo que lo que consigue es que no prestemos atención ni pensemos en los cambios que necesitamos para habitar el mundo, la Ujú, tierra herida en la que estamos viviendo, ¿no? Que ujú, estamos teniendo cada vez más estudios científicos ujú, sobre lo mal que comemos, ujú, ¿no? Sobre lo mal, todas las enfermedades que hay cada vez más relacionadas sobre esos alimentos, que fíjate tú, las personas con menos poder adquisitivo ujú. son las que peores comen y Sí. desarrollan estas enfermedades, ¿no? ¿Cómo es más fácil desarrollar, no voy a usar otra vez esa palabra, ¿no? Un proyecto industrial que mantener un proyecto que conserve la vida, el Mm. territorio, la biodiversidad? ¿No? Al final es esa industrialización del todo, ¿no? Por eso estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que no hay, que no deberíamos de verlo aparte, como si eso no hubiera llegado al campo ni al Ujú. pueblo, ¿no? Ni eso afectara a la ciudad. Efectivamente, Porque claro que claro, afecta. es esas cuestiones, ¿no? La ciudad, igual que el pueblo, se alimentan en la mayoría de las ocasiones de alimentos que vienen del súper. Claro, Porque en la agricultura la familia ha cambiado mucho en estos años. ¿eh? total. Y no hay familias amplias viviendo en la misma casa. Y entonces, pues ya ha pasado la historia casi aquello de lo que se cultiva en el huerto. Pues si ahora es el tiempo, no ahora en estos momentos, pero decir, si ahora es el tiempo de las coles, Ujú. pues se come coles hasta que se terminan. No, ahora se va. Efectivamente, porque claro, te estaba escuchando y pensaba en cómo comemos, Mm, incluso ya no hay, por los trabajos que desempeñamos, ¿cuánta gente tiene
Para mí es una fortuna poder Sí, tener sí, tiempo para sí, volver a sí, casa, comer, hablar, ¿no? sí, exacto. Es que Sí, son muchas cuestiones que efectivamente crean una maraña de complicaciones, pero es que hay que afrontarlas o al menos hay que escribirlas desde mi punto de vista. hay que Sí. escribirla y hay que ser conscientes de que este es el mundo Mm, que habitamos mm, y cuáles son las realidades detrás de todas estas producciones industriales mm, que bueno, que luego pues tenemos lo que es la televisión, los medios que se ponen, ¿no? Que nos enseñan esa otra ganadería que está en mm, peligro de extinción, ¿no? Bueno, sí. y que nos hacen creer que todo es estupendo, ¿no? Esa Arcadia, ese Mm. rebaño feliz pastoreando, ¿no? Esos frutales sin plásticos, ¿no? Y en paralelo, una cuestión que otras veces hemos comentado, María, el hambre en el mundo y actualmente con las guerras, el hambre como arma de guerra. Total. O sea, siempre en las guerras se producen situaciones en que no hay suficientes alimentos, pero es que en lo que está pasando, digamos, en Gaza, Israel y no sé cómo está en En Ucrania, Ucrania. pues es que todas estas cuestiones, pues hacen relevante que pensemos que en la producción desquiciada agrícola. Pero Porque fíjate producen una cantidad de elementos increíbles que que la se mayoría de las veces despilfarran. tienen que tirar. Mira, yo una de las cosas que pienso mucho, yo últimamente llevo como una temporada pensando en qué tipo de antepasada me gustaría ser, Mm, ¿no? No tengo, a lo mejor no soy madre, pero digo para los que vengan, sí, ¿no? Por sí. salirnos de la familia convencional y del lazo de sangre, ¿no? Y yo pienso que en el futuro nos van a juzgar, igual que hemos juzgado nosotros muchas cosas del pasado, por supuestamente haber hecho una revolución verde y tener tantos avances científicos y Mm, tecnológicos, y que vivamos en un mundo donde se despilfarra el 30-40% de la comida mm, y hay mm, gente que sigue muriéndose de hambre, o si no se muere de hambre, no tiene acceso a agua potable o a mm, comida sana, o a esos asesinos silenciosos que lo dicen, bueno, en el mundo inglés, ¿no? Comida mala, comida industrial, esos lugares que hay, que se llaman desiertos alimentarios, creo, ¿no? Donde mm. tú caminas y solo encuentras acceso a comida rápida, ¿no? Y procesada. Procesada, ¿no? Mm, Entonces, a mí es algo que me preocupa, ¿no? Y por retomar esa enseñanza de la tierra, creo que deberíamos de, no sé, creo que habría que fomentar que supiéramos todo lo que hay detrás de lo que comemos. Y fíjate, no solo pienso en la comida, creo que volver a valorar lo que cuestan las cosas, ¿no? Por mm. ejemplo, nosotros estamos aquí hablando con nuestras libretas y nuestros lápices. ¿Cuántos árboles habrán talado, no? Para que Bueno, pues, tengamos... pues imagínate los libros. Sí, A ver, que era es otro de decir, que nuestros temas. otra de las enseñanzas para mí de la tierra, es decir, del hecho mismo, bueno, de haberte criado, pero en mi caso es de habérmelo planteado como tema literario y por lo tanto observar qué sucede, qué ha sucedido, qué está pasando, pues es que te da como a mí me ha dado al menos una especie de plantilla para observar unas gafas, si Ujú, quieres, qué bonito para eso. observar todo lo demás y ver mm, hasta qué punto todo es lo mismo, ¿eh? Y no Sí, separar tanto lo rural de lo me urbano. siento muy reconocida en esas gafas que Fíjate, dices que... fíjate la cantidad de libros, no solamente de papel, sino la superproducción industrial de libros, ¿m? Que ya casi no se considera relevante em, jerarquizarlos, clasificarlos por, bueno, cuáles son los de comida rápida de libros, porque hay un montón, ¿eh? Cuáles son los libros que aspiramos Sí. a durar, ¿eh? ¿No te pasa? Yo bueno, no me gusta, a mí la palabra escritora me queda muy grande, ¿no? Pero cuando escribo pienso
en cómo se trabaja una huerta y cómo se trabaja la tierra. Bueno, No hay prisa, Mm, hay incertidumbre. mm, Habrá semillas que germinen, habrán cosas que se den bien, ujú. ¿verdad? No Ahora llueve, ahora no. Es Eso. decir, No, como me decían, ¿no? Que me decía antes, que me ha gustado mucho, ¿no? No sabes lo que una va a ah, sí, escribir. Qué bonito. esto es una frase del escritor inglés Foster que a mí siempre se me ha quedado, que en una carta creo que le dice a su corresponsal, pero ¿cómo quieres que sepa lo que pienso si todavía no lo he escrito? Hay que, fíjate, ¿no? Hablando de la tierra, mancharse las manos y dejar que las cosas pasen y estar un poco a la intemperie y darse el tiempo. Sí, Porque y, y lo que Joan Miró llamaba trabajar como un jardinero. Es decir, yo trabajo como un jardinero. me encanta. Es decir, Sí, tienes sí. varias cosas a la vez y cada una necesita su tiempo. El tiempo para florecer. Y cuando ves que una es el momento de terminar el cuadro, de terminar de escribirlo, pues entonces tienes que ir para allá. Pero en principio tu trabajo está, no necesariamente quiere decir, en su caso sí, los pintores les pasa mucho, que tienen varias obras empezadas a la vez. Y hay escritores que pueden llevar 3 o 4 proyectos a la vez, pero aunque solamente lleves uno, tienes que saber cuándo hay que regar, cuándo hay que dejarlo reposar, lo que se dice, ¿no? Es decir, Total. dejar reposar el manuscrito. Total, pero fíjate, ¿no? Que para mí yo no entiendo la escritura sin esos tiempos de reposo, de incluso no echarle cuenta, ¿no? Como muchas Sí, veces no le voy a echar cuenta a esa planta porque parece que sí. cuanto más le insista, más la voy a estropear, ¿no? Y qué doloroso es que estemos en un mundo en el que se apremie la urgencia, la inmediatez, venga, este tema está de moda o esto, Sí. ahora hablamos de esto, y hay que producir. También como en la agricultura, Como en la María. O agricultura, sea, sí, es que es tal mi cual. hermano ya se ha retirado de los trabajos agrícolas, bueno, mantiene un huerto, ¿no? Pero durante años yo le decía, oye, ya no, aquí en Saidino ya no hay los melocotones estos de viña, estos fuertes amarillos, Ujú. digamos, que son los mejores y los clásicos. Dice, no, ahora la gente quiere paraguayos. Es Y brutal. todos a producir paraguayos. Dices, pero, Y vuelvo a eso, ¿no? Fíjate cómo, porque porque la gente demanda y también por las políticas, pues por lo que se me da más dinero, se deja de dar, cómo nos cargamos un todo, ¿no? Yo recuerdo mucho una cosa que me contó una veterinaria que se llama Mari Carmen García, que ella ha conseguido en un parque, en Sierra de Castril, en un parque natural, reintroducir el quebrantahuesos, ajá, trabajando con los pastores, porque ella lo entiende todo como un ciclo. claro, sí. Y me contaba cuando, no sé, la PAC daba más dinero al cultivo de almendros, sitios donde pastoreaban ovejas trashumantes, al quitar la oveja y meter, al final, claro, con la ganadería lo vemos como muy claro, pero con los árboles no, como son árboles, Sí, no tenemos la idea de un sistema industrial o, por ejemplo, como pasa con el eucalipto, que yo lo veo un desierto verde, ¿no? ajá, Y ella me contaba, ¿no? que al quitar esa oveja, vieron que iban menos pájaros a anidar y que una mariposa, una especie de mariposa muy concreta de ese sitio, que se alimentaba de las heces y también creo que de las lágrimas de la oveja, ya no estaba. de las lágrimas de la oveja. Sí, de las secreciones también. Ajá. Y como al no haber pastores que cuidaban los puntos de agua, las fuentes, los bueneros, pues también habían encontrado mucha disminución en, bueno, pues en anfibios, Sí. Es que fíjate cuántas imágenes que nos da para escribir, por ejemplo. ¿verdad? Por ejemplo, ¿ves? Los árboles, si los conoces menos, y yo conozco relativamente, ¿eh? Pero los árboles frutales no pueden vivir más de 5 años. Se tienen que arrancar. Eso es algo Porque ya con toda esta industrialización, fertilizantes a tope, aquí al máximo, y 2 o 3 cosechas, como mínimo 2, digamos, al año, bueno, están agotados, ya no dan más de sí. Pues esos los árboles que plantamos y que se cargan y
que desaparecen así, ¿no? Puede parecer que dices, sí, el agricultor puede decir, pero oye, es que ya no, casi no podemos vivir con lo que ganamos, no, solo me hace falta que me digas que no puedo cultivar tanto, ¿no? Pero es un pez que se muerde la cola. Pero yo creo que tenemos el deber de contar esto, como tú acabas de contar, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hacer las buenas sombras para los que vengan en el futuro, ¿no? Y creo que esa buena sombra se hace, aquí vuelvo a trabajar, Sí. trabajando esa tierra, ese huerto. No tiene por qué ser comida. Me ha gustado mucho cuando has usado la palabra trabajar como un jardinero. Las flores, ¿no? A través de la palabra. A través de la Sí, palabra, ¿no? exacto. Yo creo que la persona que tiene, como tú acabas de contar, ¿no? Que a mí eso es algo que me enseñaste tú cuando fui contigo Allí a Saidí. a Saidí. Sí, Yo aluciné, ¿no? Cómo tenemos una imagen de un cultivo, de un árbol frutal, y cuando me contaste que había que arrancarlo, digo, esto el 90% de las personas que comen Bueno, esta fruta no lo sabe, ¿no? no. Y las personas que tenemos esa información y que escribimos, no sé tú cómo lo ves, pero yo siento que debemos de... Bueno, es lo que hacemos, ¿no? hacer. Es lo que hacemos. Bravo. Nuestro grano de arena lo ponemos, nuestro grano de trigo, para que se diga que Qué un bonito. grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Sí, porque fíjate, ¿no? Que a mí yo siento que me repito mucho contando esto, pero es que creo que nos olvidamos algo tan esencial, que la palabra cultura viene de cultivo, de la Exacto. tierra. Sí, sí. Entonces, ¿desde dónde hacemos? ¿Desde dónde aportamos para esa cultura? ¿No? Para esa palabra, para ese discurso. En efecto, ese es el trabajo, ¿no? Otro aspecto también que agradezco mucho a la tierra, yo le agradezco varias cosas, pero una más reciente, siempre he dicho que le agradezco que me ha hecho escritora. Yo al cabo de los años ya no tengo dudas sobre llamarme escritora. Bueno, pero yo te lo digo a ti. No es que a mí me pasaba lo mismo a tu edad, pero digamos, no, eso, bueno, en fin, varias cosas importantísimas para mí, ¿no? Pero una de las recientes es advertir que estamos en un mundo cada vez más autoritario. Sí. Y ahora estoy hablando de lo autoritario en la cultura, es decir, está lleno incluso de policías culturales, y no me refiero solo a la cuestión de los políticamente correctos, sino lo que es apoyado, lo que no, lo que tiene su... En fin. Que tiene su vida, ¿no? Sí, lo que se fomenta. Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, esto quizás siempre ha sido así, pero yo ahora noto de una forma bastante particular que es eso, que hay unos caminos para mí muy trillados que se siguen considerando que es lo que debemos hacer. Y la tierra tiene autoridad, es la autoridad misma que tiene la tierra, y al mismo tiempo no tiene un lenguaje autoritario. No, es difícil escribir desde lo autoritario sobre la tierra. Sí. Alguien puede decir, no, también se puede ser autoritario escribiendo sobre la tierra, pero bueno, en todo caso, somos escritoras que procuramos evitar lo autoritario. Y que además algo que sucede es que dices, bueno, es que si lo pensamos en términos como lo que hemos estado hablando ahora, que diríamos para simplificar ecológicos, es que no es una orden, tampoco es autoritario, no es una orden, es una necesidad extrema. Total. Sí. Es que ¿qué hacemos sin? ¿Dónde vamos? Sí. ¿Qué nos espera, no? ¿Qué nos depara todo? Y porque, bueno, para mí sí que fue un mandato escribir sobre la tierra retirada y lo que siguió después, ¿no? Sí, porque además tú estabas viviendo, atravesada por ese cambio de mundo. Claro, y al mismo tiempo pensaba, pero ¿por qué no se habla de eso si la mitad de la población o más
viene del campo, pero como yo, es decir, ¿no? Porque todo el mundo Todo viene el del campo, mundo, si todo el quieres, mundo, sí, pero sí. no sé, es decir, yo llegué aquí a los 17, 18 años, en el 71, y estaba lleno de gente como yo, que veníamos Total, directamente del total. campo, ¿no? Y dices, ¿por qué este reparo a escribir sobre esto? Sí, como si fuera de menos o no Sí, fuera lo o si solamente se pudiera llorar en el sentido Total, sí. de Bueno, esa los moda de que es como, por favor, que hay gente que vive en el pueblo, que no hay solo gente que sí, muere sola, sí, fantasmas, dolores, como por favor, hay también mucha vida. en efecto, ¿no? Es Hay de decir, como, todo, ¿no? y todas estas cuestiones te hacen a mí al menos me hacen reflexionar sobre eso, ¿no? Que dices, bueno, ver eso en el caso, sigo hablando de lo Sí, autoritario, sí, sí, sí. ver eso en la tierra, lo que me ha proporcionado, pues también me sirve para todo lo demás. ¿Eh? Bueno, tengo la piel muy fina ante eso, ante las escrituras autoritarias. Sí, a mí también me pasa, ¿no? Que también me siento hermanada con eso que dices, de todo lo que nos ha enseñado la tierra, de estar en el mundo, de cómo ves pues ciertas propuestas o ciertos discursos, ¿no? Que también dices, ¿por qué maquillamos esto, no? Por ejemplo, a mí últimamente me da tanto miedo este auge que hay por romantizar la vida de las personas que vivían en el campo, como nuestras abuelas, nuestras madres, que muchas de ellas no tuvieron acceso a educación, no tuvieron igualdad de oportunidades, y que estemos viviendo en 2024 y que mujeres de mi edad Mm, digan que sus abuelas vivían mejores que ella, a mí es que sí, me da terror. sí. Digo, no sé qué sería su abuela, no creo que fuera una marquesa o una Bueno, condesa, porque me da mucho miedo justo en el punto en el que estamos, ¿no? En un clima político, pues, que a mí me preocupa mucho, ¿no? En todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y justo ahora ha habido unas elecciones también, cómo nos estamos comportando, ¿no? Cómo habitamos y acompañamos a los otros, cómo juzgamos, no sé. Sí, es que es curioso los, en fin, Los los altos y mecanismos. bajos, que la línea curva esta que dan las generaciones o el paso del tiempo, ¿no? Pues, desde, no sé, yo una de las cosas que advertí cuando publiqué hace 30 años todo La esto, tierra, sí. es que dices, ¿por qué la gente no habla de esto? E incluso lo que se considera, cuando se hablaba de mi libro, pues es que se valoraba más los estilos, ¿eh? Sí, El estilo, la mezcla de géneros, no sé cuántas cosas más, que de lo que te estaban contando. Entonces pensaba, claro, esto viene de que nos hemos olvidado que la mayoría de la población ha sido pobre. total. ¿Mm? Sí. Eso no quiere decir que vivieras en la miseria, Para nada. sino que pues unas cuestiones muy limitadas y sobre todo limitadas, ahora hablo por lo que yo conozco, por cómo yo fui criada, no porque no hubiera siempre dinero, que lo había, pero era para trabajar. Entonces, es que hemos pasado de eso a ver que vivíamos y luego había muchísima gente con muchos problemas de subsistencia, de aquí Total. las migraciones para aquí y para allá. Efectivamente. Y que no dejaba de trabajar, no había Sí. separación Pero ahora, entre... por lo que me dices tú, a eso iba, pues ahora, en fin, parece ser que en generaciones más jóvenes, pues se cree eso, que como ya no podemos vivir como nuestros padres, es que nuestros padres o nuestros abuelos vivían mejor. Quizás los padres sí, quizás... Bueno, sí y no. Yo me sigo sintiendo afortunada de la vida, quiero decir, obviamente, teniendo en cuenta el mundo en el que habito con todo lo que está pasando, pero yo es que siento quizás ser tan drástica, pero es que mi madre nació en el 60
Y mi madre a los 12 años dejó de ir. No es que dejó de ir, es que la quitaron del colegio para Mm, coger aceituna. mm, Entonces yo siempre traigo a mi abuela Carmen la gordita mm, materna y a mi madre, porque a lo mejor si ellas hubieran tenido la mitad de oportunidades que he tenido yo, mm, a lo mejor mm, podría estar hablando con una de ellas, podrían haber mm. sido una de Sí, ellas sí. escritora. Yo me acuerdo mucho eso que cuentas de tu madre cuando tú publicas Oh, sí. el libro y ella tiene esa necesidad, ¿verdad? Mm, De mm, hacer mm. algo con las manos, ¿no? Sí, exacto, constantemente. ¿Eh? Es decir, tiene unas capacidades, que eso ha pasado muchísimo, tiene unas capacidades que no se pueden expresar. O sea, podía pasarle lo mismo a un hombre, a mi padre, por ejemplo, pero él tenía el trabajo, la tierra, todo eso, ¿no? Mm, entonces es así, ¿no? Es decir, como, claro, yo soy mayor, pero a mi madre le pasó lo mismo que a la tuya. Es decir, la niña, claro, ella nació en el año 24, creo. La niña tenía sus aptitudes y en la escuela, que esto lo hacían los Ujú. maestros, a los que la maestra cuando vio que, pues le propuso al padre, a mi abuelo, Ujú. que la dejara estudiar y hasta lo había calculado. Es decir, con una carreta de alfalfa Guau. se paga los estudios y hoy no se preocupe, yo ya la preparo. Pues no, la querían en casa porque era la mayor de 5 hermanos, Y etc. tenía que trabajar, claro. Entonces, todo es decir que yo, bueno, yo he vivido mucho mejor que mis padres, ¿eh? Am, la diferencia de edad que puede haber entre tú y yo, es decir, entre las generaciones que ahora lo tienen mucho más difícil de lo que lo he Ujú. tenido la mía, yo soy del 54, y siempre lo digo, soy una anomalía histórica Sí. porque soy adolescente a partir de los años 60, que es cuando hay unos cambios, que habrá un progreso económico y las desigualdades se equilibrarán un poquito. Y desde luego para las mujeres y para los jóvenes, pero eso es producto de que estás ahí, el mérito no es tuyo, digamos, es eso, esta circunstancia histórica, ¿no? Sí, ese ir y venir tuyo Sí. al pueblo, desde la Mm, ciudad, que te mm, abre otra manera sí. de mirar, de ver, de estar, de saber de dónde Bueno, viene es que una. moverse va muy bien, ¿eh? Por supuesto. Viajar va muy bien, aunque sea los 200 kilómetros de ir de aquí para allá y 200 de volver, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es que te mueves por el paisaje y ves, porque los paisajes, ya lo sabes, María, se pueden leer. Totalmente. Es que nos cuenta tanto un paisaje, ¿verdad? Mm, Yo siempre hablo de esas marcas, ¿no? De todo lo que, de todo, o sea, de todo lo intrínseco que no lo valoramos muchas veces, ¿no? Yo hay un ganadero que fíjate qué nombre tiene tan bonito, Custodio, Custodio, sí. que cría oveja palmera en La Palma, quedan ya menos de 200 ovejas. Y él me contaba que, bueno, que él ya sabe que su hija no se van a dedicar al campo y aunque quisieran, no, aunque quisieran vivir en la isla de La Palma, no podrían, ¿no? Porque Mm, aquí podríamos hablar también del tema del turismo, ¿no? ujú, Y me dice, me contaba que cuando había un incendio, que los bomberos forestales acudían a él para preguntarle cómo soplaba el viento, las veredas. sí, ¿Y sí. sabes qué me dijo? ¿Qué va a pasar con la memoria del paisaje cuando yo me muera? Mm, ¿Quién va a tener de- viva esa memoria? sí. De saber eso, por dónde soplan los vientos y cuáles son los más frecuentes o los que no. Sí, sí, sí. O, pues también me hace pensar bueno, un momento antes, digamos, de esta gran industrialización de la agricultura, Ujú. cuando los fertilizantes se estaban probando. Fíjate que, ay, Dios, fíjate que al pueblo llegaban sacos de fertilizante escrito en alemán. Wow. Ya me explicarás quién podía. Entonces, ¿qué pasa? Pues hacían sus pruebas, ¿no? Y el café también servía para eso. Se reunían los hombres y decían, bueno, ¿a ti cómo te ha ido? ¿Y esto? ¿Y qué has hecho? Y tal. Y luego venían los peritos agrícolas a preguntarles. Qué fuerte.
Pues, Y el conocimiento se elaboraba mm, en base a la experiencia claro. de personas Como en un que, laboratorio, como que un científico. claro. Error, ¿cómo se llama? Sí, prueba, error, ensayo, error, ¿no? Ensayo-error. Pero Sí, sí. fíjate que no sé cómo lo ves tú, que cuando esto surge del campo de la tierra, hay esa vampirización desde fuera, ¿no? Mm. De ¿A qué eso. te refieres? Me refiero a que quizá aquí es como. Lo veo en el sentido de. Porque lo he vivido, ¿no? Con cabreros y pastoras de personas que elaboran pues un trabajo académico y usan, por compararlo, ¿no? Con esas experiencias de ese ensayo y error, ¿no? Y usan pues esos datos o el tiempo, la sabiduría de esa persona, ¿no? Y a mí algo que bueno, que también me atraviesa, ¿no? ¿Cómo elaboramos el conocimiento desde los centros y desde la academia en base a ese conocimiento que no está arreglado? Bueno, pero los citáis, supongo, ¿o no? Mm, Sí, no, Se sí, no. incorpora el nombre de las personas Sí y y... no. Muchas veces a mí me pasa, ¿no? Que cuántas cosas, ¿no? Fíjate, ahora que yo estoy muy también con el tema de la comida, ¿no? Mm, Cuántas recetas, ¿no? ajá, Se habla a lo mejor del nombre de la mujer que le enseña al chef, pero nunca tiene apellido. ujú, Y da las gracias si tiene el nombre, ¿no? ujú. Hay, no sé, algo, esa vampirización o el... Al Bueno, a final ver, es una jerarquía también, ¿no? No sé bueno, es cómo la lo... jerarquía académica, pero también la puedes hacer sensible, ¿eh? Es decir, yo también he tenido mi etapa académica, hice una tesis incluso y di clases. Entonces, bueno, la investigación es así. La Mm, investigación, nadie se inventa nada, por nadie descubre supuesto. nada. Eso- Hay unos que antes han estado trabajando y tú ves pues unos hilos que quedan sueltos y dices, voy a tirar por aquí, ¿no? Y es tu obligación reconocer lo que tú llamas los ancestros. ¿Y Que, tú crees que reconocemos, y fíjate ya no solo en la tierra, incluso en la literatura, ¿no? Esa genealogía. A mí, por mm, ejemplo, es que te lo he dicho muchas veces, a mí me voló la cabeza cuando te leí, digo, pero ¿por qué estoy leyendo tan tarde a esta bueno, escritora mm, que me siento como totalmente hermanada y mm. que ya, ¿cómo decirlo, no? Ya inventó la rueda. Bueno, Inventó la no, rueda. pero ¿qué quieres decir? ¿Quién querías que me citara? No lo sé. Es decir, mm, No que estamos te hablando citara, ya, quiero estamos decir. hablando del periodismo, Sí, en general em, también, ¿no? Por sí, unirlo a esos libros, a ese mundo del libro, a esas modas, ¿no? sí. Cuando Eh, esto naturalmente se puede hacer en literatura e incluso se debe hacer. Yo en mi caso, pues no sé, en La palmera de trigo, pues sale citado con su nombre John Berger, que para mí que fue un Total, escritor que me abrió las puertas, sí, ¿eh? Con Puerca Tierra. Y mira que era muy distinto, es decir, sí, él habla de la pobreza y yo hablo de una agricultura rica, pero sí que me abrió las puertas a hablar del presente, ¿no? total. Sí, pero te lo decía en el sentido ¿no? De que a veces qué injusto es bueno, pues no quiero usar, es que no sé qué palabra usar, ¿no? Pero yo me sentí, bueno, me dio rabia tener como esos grandes nombres de X escritores y no conocerte a ti, no conocerte a Olga, a no haber leído a Olga Novo, ¿no? Por ejemplo, Mm, en mm. Galicia, ¿no? Fíjate, y lo uno a las lenguas fuera del Bueno, castellano, ¿no? es eso, ¿no? Es decir, es un problema serio desde un punto de vista cultural, pues la falta de convicción española, hablando, es decir, de España, sobre las lenguas que se hablan en la península, ¿no? Y la producción cultural que han elaborado. Es un problema en el sentido de que, bueno, la literatura española y todo el campo, me refiero al campo Sí. literario y todo eso, es muy patriotera. Claro, y muy de centro, Mm, en el y sentido patriota, de es que para decir, mí, donde yo me siento reconocida y donde tú ¿no? has dicho, me enseñó a mirar hablando de Berger, mm, que a mí las que me había enseñado a mirar no escribí en castellano. mm, Y ese bueno, sentir llegar tarde, ¿no? Y decir, ay, pero si esta mujer escribió este libro hace 50, 40, 30, mm, ¿no?
¿Cómo nos empobrecemos, a nosotros Bueno, mismos, sí, es ese efecto Un que suelo tiene. pobre, Sí, hablando exactamente, de... sí, porque te fertilizas con las traducciones, porque tampoco lees en original, con las traducciones, ¿no?, de otras literaturas, que está muy bien. No me gustaría que viviéramos en un contexto autártico, que solamente nos Totalmente. leyéramos a nosotros mismos, digamos, ¿no? Pero, a ver, la fertilización que te da, el abono que te da tu propia lengua, leer en tu propia literatura propia, quiero decir, de origen, que está Ujú. escrito en la lengua que hablas, es extraordinario, porque ves, modos de decir, modos de, a ver, de escribir, ¿verdad? Modos de habitar, ¿no? A Exactamente. mí, ya fíjate, ¿no? La Yo también, lengua. tus poemas a mí también me tocan muy, muy de cerca, ¿eh? Porque dices, pero esta chica, ¿cómo, cómo sabe tanto? ¿Cómo sabe tanto de eso, ¿no? De qué es lo que se palpa eso cuando... Quizás es porque tú vas mucho por el campo. Tú Sí, caminas mucho, ¿no? Por el camino campo. mucho por el campo, vivo también en el campo y Mm, luego creo que también he hecho ese ejercicio de genealogía, de mm, decir, ¿quién escribió sobre esto antes que mm, yo? mm. Y de, no sé, es que me emociona mucho. Y sabes que soy muy pesada reivindicando Mm. a las escritoras, pero es que parece que hacemos el mundo cada día y el mundo lleva mucho, mucho tiempo Exactamente, haciéndose, y los sí. libros Sí, también, y las exactamente. ideas, ¿no? Sí, Y las sí, corrientes, ¿no? efectivamente, esto también. Y yo creo, tú hablabas de ir mucho, yo creo que al final es la mirada, ¿no? Ujú. Como desde Sí, dónde una mira, sí, sí, cómo quiere exacto, mirar, exacto. ¿verdad? ¿Y cómo la entrena? Es decir, ¿dónde está físicamente? ¿Qué es lo que mira, no? Es que para mí es un conjunto de miradas o de lo que miras, porque dices, es que hay que salir a la calle, hay que ver al campo, la ciudad, donde sea, hay que verlo con Efectivamente, tus propios ojos y al total. mismo tiempo ves más y ves mejor si has leído, si el cine, en fin, las fotos, es decir, ¿Verdad? claro, es que te enseñan a mirar. Pero claro, luego tú tienes que practicar porque Claro. si siempre estás mirando fotos, Sí, y pues no, y si aparte siempre estás mirando al mismo lugar con las mismas convicciones, mm, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que el día que deje de preguntarme cosas, claro, sí, desapareceré. es que es No, eso, la ¿verdad? curiosidad y saber advertir la sorpresa, no pensar que Mm, lo sabes todo, Eso, y que ya ¿eh? está todo, Sí, ¿no? Por ejemplo, exacto. con el campo, ¿no? Pues esas imágenes tan planas que tenemos S- sobre el campo, los Bueno, pueblos. eso para mí es autoritario. Efectivamente. Es que eso, es como, pero para lo bueno y para lo malo, Ujú. ¿no? Porque tú hablábamos de los plásticos, Ah, oye, es sí, que oye, estamos, y de lo que no hablamos, ¿no? Yo creo los que plásticos agrícolas para que nos sigan bien. los plásticos Claro, agrícolas y que cada vez lo que comemos lleva más sí. plástico, ¿no? Que están encontrando partículas de plástico. ¿Por qué no hablamos de las condiciones? Pues nos toca, ¿no? Hablar en los libros. Y por lo tanto, nombrar las cosas de forma clara, porque plásticos agrícolas, es que lo he leído en un periódico francés, no, yo y por eso se lo preguntaré a María, a ver si ella es Sí, una sí, 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 expresión sí. que ya ha oído más, Sí, ¿no? Pero no, porque no hablamos de los plásticos porque agrícolas, que el titular decía, los plásticos agrícolas no cesan de ganar terreno. ¿por qué no relacionamos la sequía y, ¿cómo se dice? Traspapelamos los mapas Mm, de dónde son los lugares que tienen más sequía con los mm. lugares que tienen más sistemas Bueno, industriales intensivos agrícolas? ¿Eso seguro. por qué no se ha...? O bueno, ahora creo que el último vez he visto un estudio maravilloso, no sé si era datadista, sobre los pueblos que no pueden, o sea, nos paramos a pensar lo que significa que vivas en tu casa y que no puedas beber agua porque está contaminada por nitratos, por Sí, esa industria porcina, me niego a usar ganadería sí, industrial. ya, ¿Esto ah, por qué no abre portada?
¿no? Porque nos Bueno, estamos envenenando a nosotros mismos. Sí, hay muchas razones que afectan, digamos, a los mismos medios, ¿eh? Están casi siempre encerrados con un solo juguete, que es un título de una novela de Marcet que digo muy a menudo, porque es eso, ¿no? Ahora Muy certera. todo es aquí el Parlamento catalán, el Parlamento español, el Parlamento europeo. Estos son los temas dominantes, ¿eh? Que también se podrían llamar autoritarios. Es por una razón. Una de las razones yo creo que es esa, ¿no? El ensimismamiento de los medios en unos cuantos temas así que son eso de repertorio. Y esa rueda, eso, ¿no? En la que estamos dentro. Y eso conlleva un problema de imaginación. Sí. Sí, Porque sí. para hablar de lo que tú propones, que efectivamente es absolutamente necesario que esté en portada, el periodismo tiene que hacer un esfuerzo de imaginación. Es decir, ¿qué significa eso? Y volvemos a lo que empezábamos, querida. A no poner límite y verlo como algo. En el momento que sabes que todo forma parte de un todo y miras, va a estar en tu campo, ¿verdad? No va a estar fuera de campo. Sí. Te concierne a ti también lo que pasa. Bueno, ¿te parece? ¿Lo dejamos aquí o quieres hablar de algo más? No, quiero terminar con esa fabulosa frase que me has regalado antes de sentarnos aquí en la mesa, ¿no? Por unirlo, ¿no? Por terminar esta enseñanza de la tierra, que la verdad es que siempre que converso contigo siempre aprendo y siempre me regalas imágenes, ideas tú también a mí, sí. maravillosas que una sabe lo que escribe escribiéndolo, ¿verdad? Exactamente. Y la tierra sabemos cómo irá trabajándola, ¿no? Sí, mientras crece lo que hayas sembrado, ¿eh? Pues muy bien, ¿eh? Pues venga, nada. Saludos al personal. Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.